Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Un saludo a cada uno de los que se puedan conectar o que se tomen el tiempo para mirar estas enseñanzas, esperando que Dios obre en sus corazones para salvación, para reconciliarnos con Él e introducirnos a su reino. En esta ocasión proseguimos aprendiendo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y esto es el contenido de la Biblia. Lo que la Biblia contiene es de lo que hablamos en estos estudios. En esta ocasión vamos a mirar bajo el título Jesús enseña de sí mismo por medio de sus atributos, es decir, o de las cualidades propias de su ser. Y todos estos atributos que se dan a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, o de la manera en que conocemos de Jesús, son muy similares a los que se mencionan en el Antiguo Testamento, con los cuales el pueblo de Israel o el liderazgo de Israel atribuye a Dios Padre cuando se refieren a Él en sus oraciones. Y veamos un ejemplo en Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 19. Veamos lo que dice: tú, hablando a Dios, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y respecto a los atributos que miramos nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo y comparando a lo que hizo Dios con este pueblo en el desierto, dice: su columna de fuego nunca se apartó y estuvo presente para alumbrarles. Nuestro Señor Jesucristo, el atributo que miramos en el Nuevo Testamento, nos dice: yo soy la luz del mundo. Así que de la manera que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, bajo una columna de fuego, así Jesús quiere guiar a su iglesia, siendo Él reconocido por ella como la luz del mundo. También el propósito de esta columna era de alumbrarles el camino por donde habían de ir. Jesús dice: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. También nos dice: nunca retiraste el maná de su boca. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Les diste aguas para su sed en el desierto, y Jesús dice: yo soy el agua de vida. Y son atributos que nosotros miramos acerca de nuestro Señor Jesucristo, y aún más algunos otros, como por ejemplo: yo soy la vid, y etc. Estos atributos, o a través de estos atributos, Jesús nos enseña a fin de que creamos en Él. ¿Sí? Jesús enseña de sí mismo por medio de esos atributos, y la expresión o la definición de atributo es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Así que, a fin de que tengamos mayor comprensión de la obra de redención que vino a realizar, a fin de adherirnos nuevamente a la fuente de nuestra procedencia, a Dios, quien nos formó a su imagen y semejanza, y dio la bendición de la fructificación. Nosotros procedemos de Dios. Él es la fuente de nuestra procedencia, y dio en el principio de la formación del ser humano, le dio la bendición de la fructificación, y así llegamos a ser muchos, pero alejados de Dios. Ahora, Cristo quiere reconciliarnos a esa fuente de procedencia, a esa fuente de vida. Así que a través de sus atributos podemos conocer nuestra dependencia
y darnos cuenta de que fuera de Él o sin Él dejaremos de ser parte suya. ¿Sí? Fuera de Cristo, sin Cristo, no formaremos parte de Él, no entraremos en su reino sin Cristo. Él lo dijo claramente, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay algún otro medio que nos lleve a la presencia del Señor. En el libro primero de la Biblia, en Génesis, podemos encontrarlo y corroborar que es una realidad acerca de esta nuestra dependencia, sabiendo pues, o nos podemos dar cuenta que Dios es la fuente de lo existente, de Él procedemos. Y miremos, en Génesis 1:11 nos dice, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y mire, la tierra obedeció a la voz de Dios y produjo pues la tierra hierba verde, hierba cuya semilla, hierba de la semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y podemos nosotros mirar al presente que todo lo que la tierra produce depende de la tierra, pero fuera de la tierra o sin tierra, ella deja de ser. Cualquier planta que arranquemos de la tierra y la dejemos sin tierra, perecerá. Pero la tierra sigue permaneciendo. La planta muere, el árbol muere, pero la tierra sigue permaneciendo. Ahora bien, veamos cuando Dios se refiere a las aguas. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y muchos de estos seres que produjeron las aguas dependen del agua para su existencia. Y fuera de las aguas mueren y dejan de ser. Sin embargo, podemos darnos cuenta que las aguas siguen existiendo. Así que Dios creó todas estas cosas, ordenó a estas cosas que produjeran y dependen de ellas. Pero lo hermoso es que cuando Dios formó al ser humano, Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que procedemos y dependemos de Él. Y si le dejaremos de ser. Así que Dios sigue existiendo, pero nosotros dejaremos de ser. Dios formó al hombre de la tierra, lo hizo a su semejanza, sopló aliento de vida en su nariz, le dio la bendición de fructificación, existimos hasta el presente, pero para permanecer eternamente es necesario permanecer adheridos a Él. Dios sigue existiendo, si nosotros nos alejamos de Él, pereceremos, pero Dios sigue existiendo. Así que Jesús, por medio de sus atributos, quiere que sepamos que nuestra dependencia procede de Dios y que fuera de Él o separados de Él, nada podemos hacer. Jesús lo dijo en San Juan 15:16 cuando se refiere diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que es necesario que nos mantengamos adheridos a Cristo, adheridos a Dios, o adheridos a Cristo, que Él nos une a Dios, que es la fuente de vida. En este capítulo que vamos a estudiar de San Juan, capítulo 6, los últimos textos, Jesús se presenta al pueblo como el pan de vida. ¿Sí? Y hubo murmuración en cuanto a esta enseñanza, porque la manera en que lo enseñó el Señor Jesús, algunos llegaron a entender que Él
les había de dar de comer su cuerpo, su sangre. ¿Sí? Sin embargo, podemos darnos cuenta que Jesús es la palabra encarnada y que es a la palabra que salió de la boca de Dios y que encontramos escrita en este libro, a la que debemos prestar atención, a la que debemos nosotros desear, como el niño desea la leche o el pecho de su madre, según nos lo dice la Escritura. Al presentarse Jesús como el pan de vida, dice de esta manera en San Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que prácticamente el Señor aquí no solo se presenta como el pan, sino que se está presentando como el agua viva, cosa que nunca le faltó al pueblo de Israel en el desierto, porque Dios se la suplía en medio de la sequedad. Dice, verso 45 de San Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo lo que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El pueblo de Israel tuvo esa grande bendición de que en medio del desierto Dios nunca quitó su espíritu para enseñarles la palabra. Sin embargo, muchos de ellos fueron rebeldes al presente. Jesús hizo una promesa y dijo: no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros, enviaré al Consolador, estará con vosotros, les guiará, les enseñará, les guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero muchos no prestamos atención, no lo buscamos, no lo anhelamos, y deberíamos de hacerlo, porque es la única manera en que podemos estar adheridos a la vida, adheridos a la fuente de vida. Dice verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y mire qué seguridad nos da el Señor con sus expresiones. El que cree y guarda mi palabra tiene vida eterna. Así que usted puede tener la seguridad de que va a la vida eterna cuando su conciencia le da testimonio que anda en la voluntad de Dios. Pero hay que conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde es que usted la va a conocer, la voluntad de Dios? A través de la lectura de las Escrituras, porque esta es la que santificará al ser humano. Y en su oración, nuestro Señor Jesucristo, por el pueblo, por sus discípulos y por los que habían de creer, por ellos, les dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Así que es necesario que se conozca de la Escritura, y para poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo dice respecto de sí, cuando habla al pueblo a través de sus atributos, a través de sus cualidades propias. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el Señor. La palabra de Dios se encarnó. Así que hay que recordar que Jesús es la palabra que salió del seno del Padre y creó todas las cosas. Nos dice en Juan 1:1, como lo hemos mirado, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y salió de Dios esa palabra. A su tiempo, esta palabra se encarnó con el propósito de ofrecerse a sí mismo para la expiación del hombre pecador. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. A causa de nuestro pecado merecíamos morir.
Y la única manera de redimirnos era de que un ser supremo derramara o pusiera su vida en expiación por nuestro pecado. Y fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él ofreció su vida. Él nos dice, a mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco por mí mismo. Así que la palabra, Cristo es la palabra que a su tiempo tomó carne, y lo vemos a través de la Biblia enseñándonos a nosotros que nuestra dependencia proviene de Dios. ¿Okay? Y el no prestar atención también nos llevará a unas consecuencias postreras si se le rechaza al fin de los tiempos. Así que es necesario atender al llamado de Dios, porque su misericordia y su paciencia están hasta el presente haciéndonos ese llamado. Pero vendrá el tiempo en el cual tendrá su límite y dirá, y lo dice la Escritura, que en aquel tiempo clamarán y Él no les oirá. Así que el tiempo de salvación es hoy, entre tanto que tenemos aliento. Las enseñanzas de Jesús ofenden y lastiman. ¿Sí? Prosiguiendo San Juan 6 o Juan 6:59 nos dice, estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y al oírlas, note, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y sí, cuando usted lee la Escritura, nos corrige, nos instruye, nos duele en ocasiones dejar las cosas a las cuales hemos estado adictos o impuestos entre tanto que vivimos. Pero cuando la palabra nos corrige, es para salvación. Y dice en alguna porción también de la Escritura, la palabra de Dios hiere, pero liberta, lastima, pero también nos sana, nos lleva a la sanidad. Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, que la palabra de Dios es dura, les dijo, ¿esto os ofende? Noten, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta carne, cuando Dios la formó, dio la sentencia de volverás al polvo el día que comieres del fruto prohibido o que quebrantares el mandamiento dado. Y ciertamente este cuerpo dejará de ser, pero el alma y el espíritu vivirán para siempre, ese que está dentro de nosotros, al cual Dios quiere revestir con un cuerpo incorruptible en el día de la resurrección. Pero para poder adquirir ese cuerpo es necesario que tengamos a Jesucristo como nuestro Redentor. Dice nuestro Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. Como al presente podrá haber muchos. Si en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había muchos que no creían, cuanto más ahora se han multiplicado ciertamente. Y tal vez hasta procuren ser estorbo para que usted no llegue a la salvación. Con todo, sepa usted que aunque la palabra nos reprende, nos disciplina, y que al principio no es motivo de gozo, pero sin embargo nos corrige para nuestro bien. Si usted puede creer, hágalo, se lo recomiendo. Crea en la palabra de Dios. Trae salvación, trae sanidad, trae vida eterna. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que, si Dios le ha puesto en su corazón el deseo de entrar al reino de los cielos, procure oír su voz y su llamado
que encuentra en la Escritura. Usted no se desaliente, prosiga adelante. Habrá muchos que se aparten de él, pero usted permanezca. La promesa es: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, adelante. Verso 66 del capítulo 6 de San Juan. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras de vida eterna. ¿Las anhela usted? ¿Está dispuesto a recibirlas, a vivirlas, a compartirlas? Adelante. Dice Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos pudieron entender, y note, muchos de sus discípulos, no solamente eran los 12 los que seguían a nuestro Señor Jesucristo, dice, eran muchos más, pero solamente estos 12, y por qué no decir solo 11, fueron los que creyeron o le creyeron a nuestro Señor Jesucristo en plenitud, ¿sí? Porque uno de ellos lo entregó. Ellos creyeron y pudieron confesar: conocemos que tú eres el Cristo, el que esperaba el pueblo de Israel para ser redimidos. Ellos pudieron creer que Jesús era el Hijo del Dios viviente, así como está testificado en los profetas que Dios tiene un Hijo. Se lo encuentra en varias porciones en los salmos, en los salmos, y en el libro de Ezequiel encuentra que Dios habla de ese Hijo a quien ofreció por nuestros pecados. Y quizás nosotros no podemos entender, pero el apóstol Pablo nos hace mención de esto. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. No lo alcanzaremos a entender jamás a Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Jamás podremos nosotros entender a Dios. Pero lo importante es que todo lo creado fue creado por Él. Nos dice la Escritura, verso 36, Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que todo lo creado fue hecho por Dios, para Dios, por Él. Y esto es una bendición para nosotros. Romanos 11:32 nos dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En el principio desobedecieron nuestros padres, y por esa desobediencia el mundo entero vivió en desobediencia. Pero Dios quiere manifestar y está manifestando su misericordia a todos. La acepta o la rechaza. Esa misericordia nos la mostró mayormente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al cual usted puede aceptarlo hoy, reconocerlo hoy y disponerse a vivir para Él desde hoy y darle gloria y alabanza por siempre. Yo espero que esta palabra llegue a sus corazones. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que sea edificado con estos estudios cada uno de aquellos que se toman tiempo para mirarlos. Hasta la próxima.